Buenas noches, amigos televidentes. Un poco retrasado por la circulación del tráfico en esta capital dominicana. Soy Gustavo Ramírez Merán. Les agradezco infinitamente el privilegio de permitirnos entrar a sus hogares a esta hora, de 8 a 9 cada día en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Aunque tenemos 2 días por tocar el tema de las encuestas, o de la encuesta Gallup que se hizo pública a través de una cadena de radio famosa, la RCC Media, y que ha sido los resultados de esta encuesta tema de debate, de denuncias, de posiciones encontradas. Hay algo inmutable en los números, y es que 50 más 3 son 53, que 50 más 5 son 55. Y por eso las matemáticas son probablemente la madre o las madres de las ciencias exactas. 2 por 2 son 4, y si usted lo multiplica, si usted pone 2 a la 2 son 4, pero si pone 2 a la 3 son 8. Entonces, eso es matemática. Las encuestas son el reflejo de un momento determinado en una sociedad. Dicen de manera eufemística que son una fotografía del momento. La política está compuesta por las veleidades de los seres humanos. Los humanos somos veleidosos. La mayoría actúa y vive a favor del viento. Muy pocos se atreven a caminar contra el viento o a navegar contra el viento. Y la mayoría también asume que nadar a favor de la corriente es el menor esfuerzo, y que usted navegando a favor de la corriente pudiera llegar más rápido a su destino o con menos contratiempos, aunque a veces esa corriente lo lleva a un destino que usted no andaba buscando. ¿Cuál es la realidad política en República Dominicana? Que mientras el presidente Abinader inició un periodo de gobierno en medio de una pandemia, el mundo cerrado, el país totalmente cerrado, la economía anquilosaba desde diciembre del 19, más o menos, hasta finales del año pasado, del año antepasado. Entonces, la gente percibe al actual presidente de la República como un hombre que no está haciendo negocios desde el Estado, ni con el Estado, y que de algún modo ha sido intolerante con presuntos actos de corrupción de gente vinculada a su partido y a su gobierno. Y aunque no es mi papel defender públicamente a gente que la justicia no ha dicho si son culpables o inocentes, muchos han sido sacrificados por el simple rumor público. Casos puntuales: Leonardo Faña era director general del Instituto Agrario Dominicano, y por un señalamiento, de hecho fue a la cárcel, luego descargado un auto de mal lugar, y fue sacado del gobierno, aunque volvió recientemente a una posición de menor jerarquía. La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, el rumor público la sacó del cargo apenas a días de haberse juramentado. Lo mismo pasó con la joven que le sustituyó en el puesto. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la realidad entonces de los partidos y agrupaciones políticas en República Dominicana? Yo soy de lo que creo que estamos viviendo una reinvención de la política en República Dominicana y de los partidos en República Dominicana. Porque las agrupaciones políticas, al no tener ideología ya, al no haber una causa ideológica
ni siquiera una causa nacional, ni siquiera nada, nada. Existen como instrumentos, como si fueran compañías, acciones, como si fueran en el caso de algunas sociedades de responsabilidad limitada, porque apenas tienen uno o dos supuestos dirigentes. Pero tienen la personería jurídica que la ley manda y por eso reciben de la Junta Central Electoral o reciben a través de la Junta Central Electoral el financiamiento que esa misma ley manda a través del Estado. Más gente que cotiza, gente que le aporta recursos o gente que le facilita, pudiera ser, facturas para justificar gastos inexistentes, préstamos, sesiones de crédito, esas trapisondas financieras que le permiten a los accionistas principales o dueños de esas franquicias vivir como príncipes a expensa del patrimonio nacional. La encuesta de Gallup dice que si las elecciones hubiesen sido antes de ayer, el día que la publicaron, el presidente Abinader gana con un 53%. Que Leonel Fernández está en segundo lugar con, voy a buscar los números exactos para no perderme en esto. Dice que el presidente Abinader tendría 53.3%. El partido de Danilo Medina con su candidato prematuro, Abel García, bueno, Abel Martínez, 16.1 y Leonel Fernández, 26.1. El laxus con el apellido de Abel Martínez es que yo tengo un gran amigo que se llama Abel García. Y entonces Abel fue primero que este Abel. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿su nombre de dónde? Sí, el programa que me está hablando. Sí, señor, a sus órdenes. ¿De programa de televisión? ¿Canal 16? Sí, señor, 24 estamos. Dígame. ¿Aló? Dígame. Buenas noches. Buenas. Aló. ¿Aló? Dígame su nombre y de dónde. ¿Aló? Dígame su nombre y de dónde. Bueno. Entonces, el laxo decía que fue que Abel, yo tengo un amigo llamado Abel García. Buenas. Aló. Buenas noches. ¿Aló? Dígame su nombre y de dónde, ¿qué puedo servirle? ¿Aló? Dígame, señor. Bueno, contésteme, por favor. Pero dígame, lo estoy oyendo. El programa que me habla, Canal 16. Mire, estamos en el mismo horario, este es el canal 24 y 69, dígame. Pero el que está hablando es usted, ¿o no? Sí, soy yo que estoy hablando, señor. ¿Me puede pasó un comentario de algo que está hablando ahí? Diga. Si se puede. Pero dígalo, por favor, lo estoy oyendo. Sí, pero que quiero hacer un comentario a él, porque él no me está escuchando, está hablando de otra cosa. Haga el comentario. Bueno, el señor parece que está viendo otro canal y está confundido. Estos son los canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Ponga Heriberto los teléfonos para que no se vaya a confundir los televidentes. Pues entonces, bueno, buenas noches. Buenas. Sí, joven, óigame, señor. Dígame. Yo le voy a dejar el número mío para que él me llame aquí ahora, por favor, cuando termine el programa. Dígalo. ¿Se puede? Sí, señor. ¿Se puede, amigo? Sí, dígalo. Es 809. Ajá. 483. Ajá. 7151. ¿Y su Usted nombre? dice que se comunique con Ledesma, Ledesma. Canal 13. ¿Oyó? Está bien, Ledesma, no hay problema. Y entonces tú que estás llamando a otro canal. Ponme la encuesta otra vez, por favor. La encuesta dice que el presidente Abinader ganaría con un 53.3%. El partido de Danilo Medina con su candidato
16.1 y Leonel Fernández en un segundo lugar con 26.1. Esa es una encuesta de un tiempo de la primera semana de este mes de abril. Los resultados en política no son estáticos. Pueden bajar como pueden subir, porque la política, como decía al principio, está regida por las pasiones, por los intereses, por las ambiciones y por los errores y los aciertos que pueda cometer algún ser humano. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas. Dígame, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. Yo no entiendo qué revuelo que ha causado esta encuesta. Señores, esta es la primera encuesta. Y falta mucho por las elecciones. ¿Cuál es la desesperación? Hay gente que está desesperado, que sabe lo que hizo y tiene su barba en remojo. Porque ¿cómo Leonel Fernández se le ocurre decir lo que él dijo? Y todo el mundo aquí no sabe lo que Leonel hizo en sus 3 periodos. Y que vino Danilo y lo remató. Que acabaron con este país. Que Leonel Fernández vendió todas las empresas que dejó de Papá Trujillo. No dejó sin nada. Vendió todas las... Aquí se fue todo el mundo, todas las empresas, toda la zona franca. Pero, ¿y un loco que estamos? Y la Barrigol, mira el negocio de la Barrigol, el peaje de sombra, la Fulán, vendió San Susi con todos los marinos adentro. Pero el loco que está. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Yo no quiero pelear con mis amigos de la Fuerza del Pueblo. Tengo algunos amigos ahí. Y otros enemigos jurados. Y no me pesan. Pero es bueno que la gente tenga memoria. El que cambien de color, el cambio de color no los hace santo. Pues la encuesta ha generado una serie de diatribas, de injurias. Ahora la encuesta, porque cambió del lugar de difusión, la han desacreditado, e inclusive el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo ha sido el más radical en su posición. El partido de Danilo Medina, por intermedio de su vocero, el vocero suyo que anda por los programas haciendo media tour, opinando de todo, es aquel señor que fue director de la lotería con el famoso escándalo del caso Mazurca, que después fue ministro de Turismo, y se dice que la fortuna que se dilapidó por ahí por conceptos de unos supuestos contratos de publicidad en el exterior y en el territorio nacional es una cosa terrible, un escándalo que debería ser objeto de una investigación seria. Pero ocurre, mis queridos amigos televidentes, que los ricos no pelean, porque no les gustan los conflictos. Y los que no son ricos y llegan a posiciones públicas y se creen predestinados, pues tampoco quieren buscarse ningún tipo de animadversión con nadie y se montan en lo que encontraron. Entonces, yo no soy vocero ni abogado de la compañía Gallup. Apenas he conversado una sola vez en mi vida con el señor Acevedo, que es el representante o dueño de la firma en República Dominicana. Pero desde que tenemos uso de razón y desde que tenemos algún tipo de información de los medios de comunicación y del accionar político, hemos estado escuchando y esperando que salga la Gallup. ¿O estoy equivocado? Todo el que tiene alguna inclinación política en todos los procesos electorales, y este año es un año preelectoral, siempre decía, esperemos la Gallup que viene el lunes. Cuando salga la Gallup sabemos el rumbo. Esos resultados históricos de la encuestadora Gallup han servido para que empresarios aporten dinero a un candidato, a un partido político u otro, para que otros que no son empresarios, pero que sí manejan dinero, también hagan sus aportes y otros asuman posiciones políticas militantes en el sentido de montarse en el tren, en la vía que va, de nadar en el agua
a favor de la corriente o navegar a favor del viento. Son los oportunistas, los de siempre. Porque oportunistas como pobres habrán siempre. Porque oportunistas como traidores habrá siempre. Porque oportunistas como ricos habrá siempre. Entonces, ¿cuál es la verdad? E invito a cualquiera que me llame de cualquier localidad del país y me diga si en su municipio hay algún aspirante a alcalde o a diputado, o a regidor o a senador, por el Partido de la Liberación Dominicana de Danilo Medina o el Partido Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. En lo personal, en los últimos 2 meses, he recorrido todo el país y no he visto aspiraciones políticas públicas de ningún miembro de esas organizaciones políticas. Y entonces, ¿por qué está Leonel por encima de Abel con 10 puntos? O por 12 años de gobierno. Porque el nombre de Leonel Fernández debe ser el nombre más conocido de cualquier político vivo en República Dominicana en este momento. Gobernó 12 años. Porque Leonel Fernández fue literalmente expulsado o ayudado o convidado a salir de manera violenta de las estructuras del partido de Danilo Medina y lo convirtieron en una especie de mártir. Es decir, Leonel de haber sido probablemente y prohijar o dejar que ocurrieran cosas licenciosas en sus gobiernos, pues terminó siendo un mártir cuando el Danilato decidió secuestrar el Partido de la Liberación Dominicana desde el gobierno y con el gobierno y a obligar a Leonel Fernández y algunos de sus seguidores a abandonar esa organización política. Y la verdad es entonces que el único partido que ha ido creciendo en los últimos tiempos es el partido de Leonel Fernández, porque todos los días uno del partido de Danilo, del PLD morado, salta al partido de Leonel, que pudiera ser en el futuro, o aparentemente, el PLD verde, si los mismos con otros colores. Porque el señor de los escáneres, el delincuente de los escáneres de la Junta Central Electoral, era del Comité Central del partido de Danilo Medina y ahora es de los dueños, de los líderes, de los jefes del partido de Leonel Fernández. Entonces, el de cambiar de morado a verde no lo hace santo, sigue siendo el mismo ser humano despreciable, rastrero, retorcido, acomplejado. Y no Leonel, me refiero a aquel señor que compró los escáneres para la Junta Central Electoral en aquella compra, en ese adefesio que convirtieron entonces todo ese volumen de dinero en un almacén de chatarras y por lo cual se paga. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Esta es la tecnología, yo no le estoy diciendo a este teléfono que hable solo. Entonces, por eso las encuestas y por el trabajo que está haciendo este gobierno, que no lo está bien comunicando. El gobierno de Luis Abinader no le ha dicho a este país de manera convincente la cantidad de inversión y de proyectos que se están ejecutando en la provincia de Pedernales, en el suroeste del país. El país no sabe que la circunvalación inaugurada de Asua, que bordea todo el municipio de Asua, es una obra que ha venido a quitarle tiempo y dinero y gastos a los usuarios. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas noches, le habla José Rodríguez, Urbanización Máximo Gómez. ¿Cómo está usted, don José? Bien, gracias señor, siempre atento a su programa. Es para decirle que ahora la gente del PLD, específicamente Temo Montá,
está hablando de una posible alianza y un acercamiento con Leonel. Qué raro, porque ese señor acabó con Leonel cuando prácticamente a Leonel lo echaron del PLD, tuvo que irse. Que yo pienso que él duró mucho tiempo ahí, tenía que salir antes. Pero ahora, como ellos están abajo, me refiero a los morados, ellos están buscando un acercamiento, porque ellos saben que los números no le dan. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ustedes por la llamada. Yo escuché, y todos lo escuchamos, a Temístocle Montaz pasearse por los programas de televisión de la mañana, donde ellos en algunos son accionistas, apostrofando, ninguneando a Leonel Fernández. Luego escuchamos también en esa época a Felucho Jiménez decir que Leonel no era necesario en el PLD y que no hacía falta. Es decir, cuando montaron la campaña para hacer lo que se fuera, lo obligaron a irse. Y en esa campaña que montaron para obligarlo a irse, todos arrojaron al menos un cascajo en contra de Leonel. ¿Cuál es la realidad? Y reitero por tercera vez la pregunta, ¿cuál es la realidad? Pienso que si Leonel se junta con Danilo, en política nada es imposible. Ni en la política decente, y mucho menos en la política de gángsteres. Acorralados por sus actos, perseguidos por sus propias conciencias, los miembros del partido de Danilo Medina o de la ganga de Danilo Medina, pues es una ganga, necesitan que alguien le diga, no te vamos a perseguir. Yo te doy impunidad a cambio de que tú me entregues votos. Te doy impunidad a cambio de que tú aportes a mi partido o a mi proyecto X cantidad de dinero. Si es que el Ministerio Público aún no le ha embargado las cuentas, no le ha trabado oposición a las cuentas. Es posible que en el entorno de Leonel Fernández, que hay muchos mercaderes con nombres y apellidos, insaciables según me cuentan, capaces de cualquier cosa, que esa gente esté buscando conciliábulo y ofertándole indulgencias a un grupo de hombres y mujeres que solo en las cárceles de este país pueden cumplir, devolverle, pagar el daño inconmensurable que le crearon al Estado Dominicano, a la nación dominicana, al país. No es lo mismo Estado-nación que país. No es lo mismo. Entonces, si se alían, el PLD verde y el PLD morado no tienen por qué andar separados, pudieran fusionarse y volver a ser como antes hermanitos. Con la diferencia de que ahora Danilo tendría que cederle probablemente la presidencia de ese partido que pudiera crearse. Mira, buena idea, plantearse públicamente, proponerle de que se fusionen. Se fusiona el partido de Danilo y el partido de Leonel y entonces fundarían el Partido de la Liberación. ¿Qué nombre dígame usted qué nombre pudiera llamarse esa fusión entre PLDistas verdes y PLDistas morados? Pero ¿quiénes son los prohijadores de esa eventual alianza? Buenas noches. Buenas. Sí, buenas. Dígame su nombre. Esa alianza, escúchame, yo no doy mi nombre. Esa alianza, porque hay un lío, ¿quién va a ser presidente y quién va a ser vicepresidente? Ahí es que la tuerza retuerce el rabo, porque Leonel no va a ser y los PLDistas, porque ahora han buscado otro penco, porque ese es un penco. ¿Quién es un penco? Penquito. ¿Quién? Entonces,
¿cómo es que pretenden que van a resolver ese problema? Porque ahí también va a ver que Miguel Vargas en esa alianza. O Miguel Vargas vice de Leonel. Bueno, pues ellos van a ir los tres. Entonces se llama el Partido de la Ladronización Dominicana. ¿De la qué? Todo es posible en política. En los años 70 u 80 del siglo pasado, los más acérrimos enemigos de Joaquín Balaguer terminaron siendo sus seguidores. Buenas noches. Buenas. Hello. Sí. ¿Usted no oyó bien? No, repítamelo, por favor. Hello. Dígame. Hello. Le escucho. Dígame, señora. Sí, ¿usted no oyó bien cómo fue el nombre del partido? No, dígalo, por favor. ¿Se lo repito? Sí, por favor. Escúchame, no lo oigo. Repítalo, por favor. El Partido de la Ladronización Dominicana. Pero es el mismo PLD. Serían las mismas siglas. Llámenos y díganos qué nombre sería, cómo se llamaría una fusión de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Lo está planteando. ¿Saben quién está planteando eso? Miguel Vargas Maldonado. Y todo el mundo sabe que al puerco gordo le llega su Nochebuena. Siempre le llega. Como no encuentran cabida para hacer negocios o meter las manos en las arcas del Estado en este gobierno, están tratando de hacer una especie de alianza de corporación o la fusión de estilo bandas, porque no son más que eso. No todos. Leonel Fernández podrá tener defectos, pero aparentemente no es un hombre que tenga afición por el dinero. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Dígame su nombre y de dónde. Sí, buenas noches. De Nápoles hablamos. Dígame, señor. Mira, a Leonel Fernández le afectan muchas cosas. Principalmente Leonel Fernández ha arrastrado todos esos viejos, y esta candidatura no le arranca por eso, porque son los mismos viejos que tenía el PLD ahí, que tenía Leonel Fernández. Los tiene todos esos viejos ahí que la sociedad no lo asimila. La sociedad no lo asimila. No importa que esté juramentando gente del PLD, pero tú no buscas juventud, tú no ves juventud en esta candidatura. Y eso le afecta mucho más lo que Leonel tiene acumulado en su gobierno, que fue el hombre que acabó con este país. Leonel fue el padre de la corrupción de este país, el que enseñó al PLD, el que corrompió al PLD, el que rompió la mística del profesor Juan Bosch. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por la llamada, gracias por la sintonía, mi primo Ransel Mora, el dueño de Puertas y Ventanas del Caribe. Un gran abrazo al hijo de doña Gladys y don Hernán. Señores, la sociedad ha cambiado. Y esa generación compuesta por mucha gente casi inútil, que fueron los que se formaron bajo el gobierno de los gobiernos del PLD. Y esto no es un invento mío. Aquí todos tenemos, de mi generación, hijos y sobrinos, vecinos, los hijos de fulano. Todos nos conocemos, porque estamos en la etapa en que hablamos de los hijos de, incluyendo todos los míos. Y partiendo de las experiencias cercanas y de las cosas que uno ve en el día a día, simplemente hay que entender y aceptar que esos 16 años seguidos, ininterrumpidos, de gobiernos del PLD, destruyeron las estructuras morales, éticas, hasta religiosas de la República Dominicana. Por ejemplo, una especie de coletilla. ¿Dónde está la Iglesia Católica?
¿Cuál es el último líder evangélico que hay en República Dominicana? Buenas noches. Buenas. Buenas. Bueno, ¿cómo está, hermano? Bien, ¿y usted? Bueno, Dígame. ¿cómo está usted? Bien. Yo soy usted de la otra casa. Bien, gracias. Ese partido usted tiene que poner Partido de la Libertinación. Esos tres ganterismos que hay, esos tres que quieren ser tres dinosaurios. Así es, gracias. Un abrazo. Tres delincuentes los tres. Bueno. Buenas noches. Buenas. Buenas. Bueno, buenas noches, hermano Gustavo. Cuénteme. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Cuénteme su nombre y de dónde. Juan Castillo de Pedro Blanco. Dígame, Juan. No, para decirle que este país se odió. Se odió este país porque, muchachos, tanto ustedes lo ven como yo veo robando, pero ahora se está robando. Ahora se roban. Con Hipólito en la cabeza. Bueno, yo no comparto su opinión. No creo que Hipólito sea un hombre corrupto. No creo que Hipólito sea un ladrón. Si usted tiene alguna prueba o alguna información, vaya, de verdad, y se lo digo sin defender a Hipólito, pero vaya a la Procuraduría General de la República, a la Dirección de Persecución de la Administración, de la Corrupción Administrativa, y denúncielo. Y la denuncia puede ser en cualquier fiscalía. En Pedro Brán hay una fiscalía que pertenece a Santo Domingo Oeste, y se lo digo de manera seria. Todo aquel que tenga conocimiento de que se está cometiendo un acto de corrupción en algún estamento del Estado, desde los ayuntamientos hasta los bomberos, de los bomberos hasta la presidencia de la República, que haga la denuncia. Y me dijo, porque me dijo un amigo hace poco, me dice, Gustavo, todas las denuncias se investigan. Aunque la gente no lo crea, siempre se investigan las denuncias. Lentamente, como fuere. Justificar lo malo que haga yo porque lo hace el otro no tiene sentido. Y hablando de bomberos, por ejemplo, un llamado al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Los bomberos de muchos municipios están carentes de presupuesto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Mira, yo no sé cómo una persona puede defender a este señor que nos acabó de gobernar, que votó 2 veces por él, y me arrepiento para toda la vida, pero el presidente más permisivo, tengo 78 años que ha vivido en este país, y Trujillo permitió que su familia robara lo que se robaron la familia de ese señor que fue presidente aquí, que si se le puede decir, señor, y la familia de su mujer, si ellos iban a coger el país para ellos. ¿Y cómo una persona puede defender? Una persona que sí, con ese dinero que se robaron, aquí no hiciera falta nada en los hospitales, y hubieran muchos más hospitales, hubieran más escuelas, y fuéramos menos pobres que lo que somos ahora, con el dinero que se cogieron 10 o 12 personas de esas que llegaba a él, de su familia, en el único país que no está preso una gente que haya hecho así, es aquí. Si fuera en otro país tuviera preso. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. Miren, cuando el Ministerio Público termine de contabilizar cada caso, caso Pulpo, caso Medusa, caso Coral 5G, caso Calamar, la propia Operación 13 de la Lotería Nacional de este gobierno, son esos, ¿verdad? Pequeños, esos 6 casos. Cuando se sume todo ese volumen de dinero que dice el Ministerio Público en sus escritos de presentación de solicitud de imposición de medida de coerción y en sus acusaciones, vamos a ver cuánto plátano se sembraría en este país con todo ese dinero. Buenas noches. Buenas. 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 ¿Cuántos plátanos? ¿Cuánto guineo? ¿Cuánta habichuela? ¿Cuántos huevos? Hay carestía de los productos básicos de la comida de la gente.
Pero ¿dónde está el dinero que se robaron? Buenas noches. Buenas. Dígame. Usted sabe que la procuradora dijo que ella estaba trabajando 500 expedientes. 500. 500, habló ella. Imagínese usted, esto va a hacer muchos años, porque es que esto nada más son ese grupito de Danilo. Y la gente, Dios mío, que le den para atrás eso, para que usted vea cuartos rodando aquí y que le quiten los cuartos. No, y que yo voy a dar 2 milloncitos. No, ese último caso, la cabeza del calamar salió huyendo. Ese grupito que está ahí, no es de que 19,000, no, es mucho más de ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Dígame. ¿Tú sabes lo que pasa, man? Que se roba un motor y lo devuelve es un delincuente. Y el que se roba un plátano y lo devuelve no es un delincuente. Y el que se roba un celular y lo devuelve no es un celular, él no es un delincuente. Ahora sí, el que se roba millones como los PLDistas de 20 años y están devolviendo los cuartos, esos no son ladrones. ¿Qué son? Esos son antisociales de esta nación. Esos son honorables ladrones, que son un poquito más altos. Y la honorabilidad pensaban que se le daba la postura de circunspectos. Nos salimos de la encuesta y quiero anunciar, por ejemplo, ahora, por qué se está descalabrando la oposición, por qué el partido de Danilo Medina va cadena para atrás. Ponme la imagen, por favor, Heriberto, de la juramentación hace un ratito de Pedro Domínguez Brito, juramentándose en el Partido Revolucionario Moderno. Pedro Domínguez Brito, el hermano de Francisco Domínguez Brito, que estoy seguro que a Pedro Domínguez Brito no le pusieron un sueldo de 50,000 pesos para juramentarse en el PRM, ni le condonaron una deuda, ni probablemente no le hayan amenazado con un expediente. Ese es Pedro Domínguez Brito, el hermano de Francisco Domínguez Brito, que a propósito, en toda esta laraca y en todos estos sometimientos de PLDistas a la justicia, no se le ha visto la cara ni la calvicie a Francisco Domínguez Brito, el padrecito, el seriezón, el que se le prosternó al Danilato de manera lastimosa. Su hermano, en un acto probablemente de dignidad o de indignación, no sabemos cuáles son los motivos, acaba de juramentarse en el día de hoy en el Partido Revolucionario Moderno. Y entonces, son de las cosas que tienen que reflejar las encuestas. Porque mientras uno está perdiendo todos los días a gente de nombre, de renombre y con cierta historia, y otros que no tienen nombre, que son cuasi anónimos, pero que tienen algún tipo de incidencia en el entorno donde viven, van cada día más para atrás. Antes de salir del gobierno y en el ejercicio de su gobierno, de manera responsable le dijimos muchas veces al Danilato y sus asociados, porque faltan los socios del Danilato. Hay que revisar, y la auditoría está lista, de algunas gestiones en la Cancillería de la República Dominicana. El problema de Inespre, que lo dejaron quebrado, los productores agrícolas quebrados y el Instituto Nacional de Estabilización de Precios quebrado. Hay que revisar los pasos del señor Esteves en agricultura y en medio ambiente. Y no es que uno entienda que hay que salir a buscar a la gente a perseguirlo, porque no somos enemigos. Esto no es una guerra civil. Esto es una lucha para tratar de enderezar un poquito este país y que los años que nos queden por vivir a lo que estamos en esta etapa de la vida en República Dominicana sean menos desgraciados. Hoy, por ejemplo,
un escándalo. Hay una escuela pública que opera, y eso es otro tema que habrá que investigar. Hay una escuela pública que opera en un lugar alquilado. Cierran por deuda una escuela en Higüey. Eso alguien va a tener que explicarme a mí o al país cómo esa edificación, que tiene todas las características de una escuela normal, de las edificaciones escolares, dicen que esa escuela, que donde funciona una escuela, esa escuela es un lugar privado. Ábrelo más, cierran local donde funciona la escuela Don Pedro Tapia por deuda de casi 3 años, de casi 3 millones de pesos en Higüey. El Ministerio de Educación tiene 6 años que presuntamente no pagan esa escuela. Pero ponen la foto del presidente de la República, cerrado por no pagar por 6 años. Rezan los letreros que tiene colocada en las paredes el local donde funciona el Centro Educativo Don Pedro Tapia. La escuela no pudo iniciar la docencia este lunes, es decir, antes de ayer, como hicieron los demás planteles, debido a que las 2 puertas que permiten su acceso se encuentran cerradas con 5 cadenas y 5 candados. En las afueras del lugar se encontraban los docentes y el personal administrativo y los alumnos que no pudieron ingresar a recibir clase. Es una escuela, una construcción privada, creo que es el único caso en República Dominicana, una construcción privada donde funciona una escuela pública. No sé el desenlace, pero la educación cae en algún momento en tema de seguridad nacional, una razón de Estado. Yo no sé si las autoridades de educación tomaron las medidas correspondientes y el propio Ministerio Público, porque el dueño de una propiedad, por más legítimo que sea, puede hacer justicia con sus manos, y mucho menos dejar en la calle a los profesores, al personal de apoyo y a cientos de niños que reciben docencia en ese edificio, en esa escuela, que presuntamente es una propiedad privada. Me atrevo a elucubrar o a especular que esa edificación tiene que ser de algún magnate del partido de Danilo Medina, que hace 10 años hicieron esa construcción con el mismo diseño de las escuelas públicas y se la alquilaron al Estado. ¿Hasta dónde fue que llegaron? Ahora este gobierno no le paga porque los supuestos dueños se niegan a formalizar su estatus de que comercializan con el Estado, haciéndose proveedores del Estado en la Dirección General de Impuestos Internos, o sacar un RNC constituyéndose en compañía. ¿Por qué? Porque no quieren pagar impuestos. Porque además de quién sabe el origen de esa construcción, quieren lavar el dinero permanentemente y no pagarle impuestos al Estado, alegando entonces el representante de esa familia que dice ser los dueños de esa edificación de hace 10 años, que ellos son adventistas. Y porque son adventistas no pueden pagarle impuestos al Estado. Yo no sé qué medida tomaron. Ahora, yo espero y aspiro que la Policía Escolar y que el Ministerio de Educación y el Ministerio Público haya roto las cadenas por una decisión arbitraria y haya tomado el control de aquella propiedad que está sirviendo al Estado y que entonces los dueños, que presuntamente son, hagan el proceso de hacer una demanda en desalojo ante el juzgado correspondiente para que sea la fuerza pública que desaloje, valga la redundancia, por la fuerza a los muchachitos de 4, 5 y 6 años que están ahí en kinder, preprimario y primario.
y primero de primaria, y los otros más adultitos que cogen clase ahí o que reciben docencia en esa edificación, más los profesores que están ahí designados de manera formal por el Estado, por el Ministerio de Educación, y por ahí María se va. Estamos viviendo una etapa de la barbarie, pero una barbarie heredada de las diabluras, de esa manada de delincuentes que se adueñaron, se asociaron para saquear este país. No tenía idea de que alguien construía una edificación para alquilarle al Estado para que dé clase. Yo no lo sabía. Pero está pasando. Está pasando en Higüey. Y quién sabe cuántas cosas más aparezcan por ahí. En 10 años al porvenir, es decir, en el año 2033, los que estemos vivos, yo aspiro a estarlo, vamos a estar oyendo cosas y viendo gente caer presa por las diabluras que hicieron esta gente que estuvieron gobernando este país. Cosas insólitas. Insólitas. Por ejemplo, tengo la información y espero que la Cancillería me entregue toda la documentación de que donde funciona el consulado dominicano en Haití, en Puerto Príncipe, es propiedad de uno que fue cónsul allá, que hizo una inversión asociada con unos haitianos y tiene un contrato leonino con el Estado Dominicano, suscrito entre él, siendo servidor público, y la institución a la que le servía, que era el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pasa lo mismo en Panamá, que dicen que el local donde funciona un piso completo, una de las torres más lujosas de Ciudad de Panamá, que ese local lo compraron con dinero de la Cancillería y hicieron una tramutación, y terminaron siendo propiedad del que era canciller, y eso paga $25,000 mensual. Y es persecución política. Y cuando agarren preso o amarren, y lo voy a decir el lenguaje del pueblo, y amarren a ese cerdo delincuente, se va a alegar que es persecución política. Se salvó de Marbella en España, pero probablemente no se salve de la operación Tarraya. Una tarraya, todo el que sabe un poquito de río y de pesca, sabe que en la tarraya, cuando se lanza, salen peces adultos, peces bebé y hasta cualquier basura que usted no quiere ver. Hay que salvar de algún modo lo poco que queda de esta República Dominicana. Mañana, Dios mediante, nos reencontramos en este espacio de 8 a 9, en estos canales 24 y 69. Suscríbase, por favor, a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy. Dele a la campanita y seguiremos avanzando con todo, menos con miedo. Buenas noches.